Una teoría general del crimen, 1990, coescrita por Michael Gottfredson y Travis Hirschi, representa un cambio significativo en la teoría criminológica, al centrarse en el concepto de autocontrol como el factor central en el comportamiento criminal. El libro es considerado una de las obras más influyentes en criminología y ha moldeado las discusiones sobre las causas del crimen durante décadas. Esta teoría desafía los enfoques criminológicos tradicionales al proporcionar una explicación unificada para todos los tipos de comportamiento criminal, sugiriendo que el bajo autocontrol es el principal predictor de la actividad criminal. A continuación, se presenta un análisis de los conceptos fundamentales del libro, su marco teórico y las implicaciones que ha tenido en el pensamiento criminológico. Contexto y antecedentes. Antes de profundizar en los detalles de la teoría en sí, es importante entender el contexto intelectual en el que se desarrolló una teoría general del crimen. La teoría de Gottfredson y Hirschi surgió en un momento en el que los criminólogos exploraban diversas explicaciones sociales, psicológicas y estructurales del comportamiento criminal. Las teorías criminológicas tempranas, como la teoría de la atención, que postula que el crimen resulta de presiones sociales y oportunidades bloqueadas, y la teoría de la asociación diferencial, que se centra en el aprendizaje social, fueron influyentes pero a menudo criticadas por ser demasiado complejas o demasiado limitadas en su aplicación. En contraste, el enfoque de Gottfredson y Hirschi fue más parsimonioso, ofreciendo una sola variable explicativa para todos los tipos de crimen, el autocontrol. Su teoría se basa en trabajos anteriores de Hirschi, especialmente su teoría del vínculo social de 1969, que destacaba el papel de los lazos sociales en la prevención de la delincuencia. Sin embargo, una teoría general del crimen cambia el enfoque, pasando de los lazos sociales al autocontrol, presentándolo como una causa más fundamental del comportamiento criminal. El concepto central, autocontrol. En el corazón de la teoría de Gottfredson y Hirschi se encuentra el concepto de autocontrol. Ellos definen el autocontrol como la capacidad de resistir la tentación de la gratificación inmediata, especialmente cuando se trata de comportamientos dañinos o antisociales. Las personas con un alto autocontrol son capaces de posponer la gratificación y considerar las consecuencias a largo plazo de sus acciones, mientras que aquellas con bajo autocontrol son más impulsivas, buscando recompensas inmediatas sin tener en cuenta los posibles efectos negativos. Según Gottfredson y Hirschi, los individuos que carecen de autocontrol tienen más probabilidades de involucrarse en comportamientos criminales porque tienden a actuar impulsivamente y a asumir riesgos sin considerar el daño causado a otros o las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Los actos criminales, en este sentido, son el resultado de la incapacidad o la falta de voluntad de una persona para posponer la gratificación y una preferencia por el placer a corto plazo sobre la estabilidad a largo plazo. La naturaleza del crimen. Gottfredson y Hirschi argumentan que el crimen no es una categoría separada o distinta de comportamiento, sino una tendencia general que se aplica a los tipos de comportamiento desviado o antisocial. Sostienen que cualquier acto que proporcione gratificación inmediata, independientemente de su legalidad, es un posible crimen si un individuo carece del autocontrol necesario para evitarlo. Por esta razón, sugieren que el crimen no debe ser visto como un comportamiento excepcional o anormal, sino como un resultado natural de la incapacidad de una persona para controlar sus impulsos. Los autores sostienen que el autocontrol es crucial no solo para el comportamiento criminal, sino también para otros tipos de comportamiento, como el consumo de drogas, los hábitos de salud perjudiciales y el comportamiento imprudente. Los actos criminales se ven como una de las facetas de los comportamientos impulsados por la falta de autocontrol, pero enfatizan que el autocontrol es relevante para entender una amplia gama de problemas sociales. El desarrollo del autocontrol. La teoría de Gottfredson y Hirschi sostiene que el desarrollo del autocontrol ocurre temprano en la vida y está principalmente determinado por las prácticas parentales. Afirman que los niños que se crían en ambientes donde no se supervisa o disciplina adecuadamente su comportamiento tienen más probabilidades de desarrollar bajo autocontrol. La crianza efectiva implica monitorear el comportamiento de un niño, reconocer las acciones desviadas y proporcionar castigos consistentes por tales comportamientos.
Los autores sostienen que el autocontrol es principalmente el resultado de experiencias en la infancia temprana y que permanece relativamente estable a lo largo de la vida de una persona. Aunque reconocen que el autocontrol puede verse influenciado por factores como los grupos de pares o los eventos de la vida, mantienen que estas influencias son secundarias frente al papel fundamental de la socialización temprana. En otras palabras, los niños que no son socializados en el autocontrol desde una edad temprana tienen un riesgo mucho mayor de involucrarse en comportamientos criminales en el futuro. Este punto de vista desafía otras teorías criminológicas que destacan el papel de las estructuras sociales o los factores externos en la formación del comportamiento. Para Gottfredson y Hirschi, el factor clave para prevenir el crimen no es la estructura de la sociedad ni la disponibilidad de oportunidades, sino la capacidad interna de autocontrol del individuo, que está determinada en gran medida por su crianza temprana. La generalidad del crimen. Uno de los aspectos más destacados de la teoría de Gottfredson y Hirschi es su afirmación de que esta es una teoría general. Los autores sostienen que su teoría se aplica a todos los tipos de crimen, desde el robo menor hasta los delitos violentos, e incluso a comportamientos desviados no criminales como el abuso de sustancias o la conducción imprudente. Al centrarse en el autocontrol, su objetivo es proporcionar una explicación unificada para la amplia gama de comportamientos que se clasifican como criminales o desviados. Esta generalidad contrasta con muchas otras teorías criminológicas que tienden a centrarse en tipos específicos de crimen o en ciertos grupos de delincuentes. Por ejemplo, la teoría de la atención explica principalmente el crimen de propiedad, mientras que la teoría de la asociación diferencial se enfoca en la transmisión de comportamientos criminales dentro de grupos sociales. Sin embargo, la teoría de Gottfredson y Hirschi sostiene que el autocontrol es el factor primario que impulsa todos los tipos de crimen, ya sea violento o no violento, menor o grave. Evidencia empírica y críticas. La teoría del autocontrol ha sido ampliamente probada y examinada en la investigación criminológica desde su publicación. Numerosos estudios han encontrado apoyo para la idea de que el bajo autocontrol está correlacionado con el comportamiento criminal, especialmente en individuos más jóvenes. También se ha demostrado que el autocontrol es una característica relativamente estable a lo largo del curso de la vida, lo que coincide con la afirmación de Gottfredson y Hirschi de que la crianza temprana es crucial para el desarrollo del autocontrol. Sin embargo, la teoría no ha estado exenta de críticas. Algunos académicos argumentan que simplifica en exceso las complejidades del comportamiento criminal al reducirlo a un solo factor. Los críticos también señalan que la teoría no tiene en cuenta factores estructurales o situacionales que pueden influir en el comportamiento criminal, como la pobreza, la presión de los pares o la disponibilidad de oportunidades criminales. Además, se ha cuestionado el énfasis de la teoría en el autocontrol por ignorar potencialmente el papel de los factores sociales y ambientales en la formación del comportamiento. Implicaciones para la política. A pesar de estas críticas, la teoría tiene implicaciones significativas para la prevención del crimen y las políticas públicas. El enfoque en el autocontrol sugiere que la intervención temprana y una crianza efectiva son estrategias clave para reducir el crimen. Los programas destinados a enseñar autocontrol a los niños, como las clases de crianza o los programas de educación infantil, podrían ser herramientas importantes para prevenir futuros comportamientos criminales. Además, las políticas que se centran en rehabilitar a los delincuentes, ayudándoles a mejorar su autocontrol, pueden ser más efectivas que los enfoques punitivos que se concentran exclusivamente en el castigo. Asimismo, la teoría ha llevado a un énfasis creciente en el papel de la responsabilidad individual en el comportamiento criminal. Al resaltar el autocontrol como el factor clave en el crimen, la teoría de Gottfredson y Hirschi sugiere que los individuos son en gran parte responsables de sus acciones, lo que tiene implicaciones para la política de justicia penal y cómo la sociedad ve a los delincuentes. En resumen, una teoría general del crimen de Michael Gottfredson y Travis Hirschi proporciona un marco integral y unificado para comprender el comportamiento criminal. Al centrarse en el concepto de autocontrol, la teoría ofrece una explicación sencilla para una amplia gama de comportamientos criminales y desviados.
Aunque ha recibido críticas por simplificar las causas del crimen, ha influido profundamente en el campo de la criminología y ha generado una extensa investigación sobre el papel del autocontrol en el comportamiento criminal. En última instancia, la teoría subraya la importancia de la socialización temprana y la crianza en la formación del comportamiento individual, ofreciendo valiosas ideas para la prevención del crimen y la política pública.